Presentamos 24 Noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidas a 24 Noche por las pantallas de Canal 24 Horas y TVN. 1:07 de la madrugada y comenzamos esta revisión informativa desde las calles de la capital con Jan Yaquete, quien tiene antecedentes respecto a un hecho que ocurrió durante la jornada: el hallazgo de osamentas humanas al interior de oficinas gubernamentales. Si nos puedes entregar más antecedentes de esta noticia. Muy buenas noches, ¿cómo está Jan? Hola David, así es, al interior de oficinas del Programa de Derechos Humanos, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos y que tiene por misión poder recabar información bibliográfica, documental, investigativa sobre delitos de lesa humanidad cometidos en diversos periodos de nuestro país, específicamente también algunos de ellos ocurridos durante el periodo de dictadura. Y esto también ha provocado un dilema dentro de la institución, porque justamente al interior de una oficina que no la utilizaban mucho los funcionarios públicos que ahí trabajan, que desempeñan sus labores, que más bien estaba casi olvidada, había ahí un pupitre. Justamente al interior de ese lugar, ahí encima de la mesa, había un pote de alimentos que se asemejaba mucho al de una mantequilla. Imagínate, David, lo preocupante de la situación. ¿Y qué encuentran al interior de ese lugar, de ese pote de alimentos? Osamentas. Se trata de una mandíbula con piezas dentales y que no se sabe a quién pertenecen, cómo llegaron ahí, desde cuándo se encuentran en ese lugar. Y por supuesto esto ha provocado una serie de reacciones, sobre todo a nivel institucional, porque se han hecho presentes otras instituciones, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también ha mencionado, va a intentar levantar querellas para poder también saber de qué forma es que todo llega a esta situación tan lamentable, preocupante, porque sabemos, hay muchas familias que todavía están esperando justicia, y son precisamente agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos los que han presentado sus primeras preocupaciones. Y sobre todo, ¿por qué se encontraban ahí esos osamentas? Es decir, es una oficina en donde no se trabaja con ese tipo de material probatorio para saber si es que pertenecen a alguna causa de la que se han investigado a lo largo de todo este tiempo. Y lo más preocupante de esto es que todavía no se sabe si es que hay funcionarios que puedan ser apartados de sus funciones respecto a lo que sucedió. Te cuento un poco cómo ocurrió este hallazgo. Fue al interior de ese reparto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que una trabajadora del aseo de una empresa externa llega a limpiar esa oficina y fíjate que encuentra este pote de alimentos y cuando lo abre, claramente queda impactada por lo que encuentra, estas osamentas que lamentablemente no se sabe por cuánto tiempo han estado ahí, en qué condiciones se encontraron. Luego de todo este tiempo que ha pasado, no se sabe la data, no se sabe precisamente si es que pertenecen a alguna persona que haya sufrido algún tipo de agravio durante este periodo que ha sido tan intenso, sobre todo a 50 años de la dictadura militar. Escuchemos qué nos señalaron respecto a esta situación el ministro de Justicia, que también señaló se van a levantar acciones administrativas. Personal de aseo que realiza trabajos en las oficinas del Programa de Derechos Humanos que se encuentra en calle Agustinas. Encontraron un pequeño pote con una osamenta que corresponde a una pieza de mandíbula con algunos dientes. No solo se ha dispuesto de entregar los antecedentes a los jueces de dedicación exclusiva, sino que además se ha tenido que instruir un sumario administrativo con el propósito de indagar las consideraciones administrativas del funcionamiento de esa dependencia en particular. Bien, David, y ahora me gustaría poder cambiar rotundamente de tema porque me voy a tomar una pequeña licencia, si es que tú me dejas, por supuesto, porque está de cumpleaños César Soto Inostroza. Le dejamos un gran abrazo a nuestro conductor del móvil, que nos lleva lo más rápido posible para poder cubrir las noticias más importantes de todas nuestras jornadas informativas y llevárselas a su pantalla. Un gran abrazo, César, que lo pases muy bien con tu familia. Un abrazo entonces grande a César en la celebración de su cumpleaños. Muchas gracias por este completo informe policial, Jan, que de todas maneras igual me gustaría consultar, me imagino que hay una etapa investigativa, me quedo mucho con el tema de las osamentas que es reciente, me imagino que hay una etapa investigativa de por medio,
Pero ¿habrá algún antecedente previo? No sé si pudiste conversar con las policías respecto a, ¿se tratará de una broma de mal gusto? ¿Habrá una investigación policial respecto a que puede haber un eventual delito detrás de esta pieza? Que habían piezas dentales también, me imagino que también va a haber algún análisis para saber a quién pertenece. ¿Hay algún antecedente, algún indicio, quizás algo muy preliminar respecto a el hecho? ¿Cómo llegan estas osamentas aquí? Tú decías que estaban en un pote de mantequilla, o sea, probablemente puede haber sido una broma al mal gusto o se trata quizás de algún otro tipo de hecho. No sé si tienen más antecedentes respecto a eso. Sí, eso es lo más delicado de todo, porque fíjate que en justamente esa repartición de ahí del programa de derechos humanos no se trabaja con osamentas, es decir, es una oficina que está dedicada a la archivística, a la documentación, al seguimiento de casos, para encontrar reparación a quienes fueron víctimas de delitos de violaciones a los derechos humanos, de torturas. Y es por eso que es tan delicado esta situación. Y le preguntamos nosotros a la Policía de Investigaciones y nos dicen que está todo en desarrollo y producto de ello no pueden referirse al caso y que todo queda en manos de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, Brideju, que en estos instantes también está trabajando en otro hallazgo que ocurrió en la comuna de Ñuñoa, algo que también es bastante preocupante. Por supuesto, nosotros estamos trabajando para llevar toda esa información porque eventualmente son casos que podrían estar conectados o no. ¿Puede eventualmente haber algún vínculo entre este otro hallazgo con el que se encontró aquí en estas oficinas de la planificación? Porque había área de planificación de derechos humanos. Tú bien decías que ellos no trabajan con ni osamentas ni restos, no trabajan con ese tipo de investigación. Claro, ese es lo que se va a tratar de dilucidar. Ahora, el Ministerio de Justicia esto se lo ha tomado de una forma bastante seria porque hay respuestas que están esperando sean entregadas lo antes posible por las familias de detenidos desaparecidos porque eventualmente podrían estar conectados a esos casos. Entonces, por eso es importante que toda esta investigación se haga dentro de los márgenes establecidos y de alguna manera también poder ir calzando las piezas de este puzzle que lamentablemente deja una interrogante al interior del ministerio que está a cargo justamente dentro de un plan que se ha ya publicado hace varios meses respecto a la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en nuestro país. Por eso es que nosotros vamos a estar averiguando cómo avanza toda esta situación, tanto administrativa como, por supuesto, judicial y policial. Sí, no deja de ser extraño el hallazgo justamente dentro de estas oficinas de estos restos humanos. Muchas gracias, Jan, por ese completo informe. Un abrazo. Abrazo. Nosotros seguimos con más noticias nacionales. Un incendio de gran magnitud afectó a una fábrica de motocicletas, esto en la comuna de Cerrillos. En el lugar, cientos de bomberos trabajaron durante horas para controlar el siniestro. Los detalles los trae Yesenia Yamet. Vamos a tomar contacto de inmediato. Ahí podemos ver las imágenes que dejó este gran incendio en la comuna de Cerrillos. ¿Estamos ya con Yesenia? Sí, ahí está. Hola, muy buenas noches. A esta hora continúa el trabajo de bomberos en un incendio de gran envergadura que afectó a 4 empresas en la comuna de Cerrillos. Todo esto comenzó a eso de las 19 horas cuando se inició la primera alarma de incendio, el primer foco en la primera bodega, en la primera empresa ubicada en Bremen con Salvador Allende, acá como ya lo decíamos en la comuna de Cerrillo. Desde ahí el fuego rápidamente comenzó a avanzar y terminó afectando a otras 3 empresas colindantes. En una primera instancia se conoció que esta empresa, la primera afectada, tenía una patente para finalmente el almacenamiento y armado de motocicletas en su interior. Pero con el pasar de los minutos, con el pasar de las horas, Bomberos se fue percatando que al interior de las otras fábricas, empresas o bodegas, ya que aún se está tratando de determinar a qué corresponde, habían presencia de otros artículos como pintura, artículos como ropa también, e incluso se está viendo la hipótesis de que al interior de una de estos lugares, al interior de una de estas bodegas, finalmente hubiera también un acopio de fuegos artificiales. El principal
principal problema con el que se encontró bomberos a la hora de llegar fue, como ya lo decíamos, el rápido avance que las llamas tenían entre una empresa y la otra. De hecho, en un minuto ocurrió una situación bastante particular, que es lo que bomberos y carabineros mencionaba, que es que al interior de una de estas empresas, al interior de una de estas fábricas, finalmente habían trabajadores que no querían salir, y fue finalmente personal de control del orden público de carabineros quien tuvo que sacar a estos trabajadores a la fuerza del lugar para salvaguardar su vida. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones de autoridades sobre este hecho. En las industrias que tenemos acá, o en los acopios de las fábricas, hay varias cosas que son explosivas. Tenemos químicos, tenemos baterías de litio, y tenemos varios otros productos que son solventes que producen explosiones. Bueno, para nosotros esto es grave, todo lo que revista problemáticas para la comunidad. Afortunadamente, en este sector industrial no tenemos casas que sean colindantes inmediatamente con el sector que se está viendo afectado. Desde el punto de vista de salud, nos interesa mucho que las personas que tengan alguna enfermedad de base, principalmente respiratoria, se les recomienda que se alejen, digamos, a lugares o a casas, viviendas de familiares, para efecto de que no aumentar la atención de salud, la atención primaria. En el combate de las llamas, en total participaron los cuerpos de bomberos, las compañías de toda la región metropolitana, de todas las comunas llegaron bomberos a apagar, a aplacar las llamas que rápidamente, como ya lo decíamos, avanzaban de una empresa a otra. En total, finalmente, fueron 54 carros de bomba que participaron en este trabajo. A esta hora el incendio se encuentra contenido, pero como ya lo decíamos, bomberos sigue trabajando para extinguir las llamas. El llamado de las autoridades es que a raíz de este humo tóxico que se extiende por la comuna de Cerrillos, es que las personas que vivan en las casas aledañas y si tienen algún problema respiratorio puedan ir a pasar la noche a la casa de familiares. Si eso no es así, el llamado es a cerrar puertas y ventanas para que el humo no pueda ingresar a las viviendas. Nosotros vamos a quedar atentos a qué continúa ocurriendo acá en la comuna de Cerrillos con este incendio. Atentos entonces a la información. Muchas gracias, Yesenia. Nosotros hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos con más noticias en 24 Noche. Ya volvimos con 24 Noche. 24 Noche. Regresamos con las noticias en 24 Noche y justamente esta noche se reunieron los distintos partidos que componen el Frente Amplio junto con sus dirigentes para dar comienzo a los diálogos que buscan unificar la coalición en un solo partido. Vamos a tomar contacto de inmediato con Franji Madariaga, quien tiene los detalles. ¿Cómo estás, Franji? Convertirse entonces en la primera fuerza progresista de nuestro país, ese es el objetivo entonces que tiene el Frente Amplio, luego de que durante esta jornada lanzaran un largo proceso que van a llevar hasta por lo menos principios del año 2024. ¿Qué es lo que buscan? Unificarse, entonces que Revolución Democrática, el Partido Comunes, Convergencia Social y los movimientos socialistas conformen un partido único, una propuesta que el presidente Gabriel Boric ya había anunciado durante el 4º aniversario de Convergencia Social, donde él proponía entonces que el Frente Amplio formara un partido único y que ya es realidad. Entonces, durante esta jornada comienzan a extenderse a través de todo nuestro país los diálogos para luego en diciembre dar por finalizado este proceso y ya en el primer trimestre del año 2024 llevarlo a un plebiscito donde toda la militancia entonces tendrá que votar si está de acuerdo o no con la idea de conformar un partido único. Pasemos a escuchar a continuación las declaraciones de los presidentes entonces de los partidos involucrados. Creemos hoy que los partidos, los movimientos tienen que estar al servicio de la ciudadanía y siempre la unidad le va a ganar a la fragmentación en el cometido de avanzar en las demandas ciudadanas. Queremos entrar a un proceso de diálogo, de discusión sobre nuestra unidad que termine con la unidad de nuestros partidos, porque tenemos un futuro grande, porque hay transformaciones para el pueblo chileno. Hay una amenaza a la democracia por parte de fuerzas conservadoras, neoliberales, autoritarias. Tenemos desafíos de garantizar derechos sociales para que no dependan del bolsillo de las personas.
Un lanzamiento que se realizó en Santiago Centro durante esta jornada y tuvo alta convocatoria por parte de la militancia, pero también de autoridades de gobierno, ministros, ministras, también alcaldesas, parlamentarios, y que también tuvo algunos mensajes de, por ejemplo, la ex candidata presidencial que se encuentra en México ahora, Beatriz Sánchez, y también desde la región de Coquimbo, el presidente de la República, Gabriel Boric. Un proceso entonces que va a durar durante los próximos meses y que se espera que ya en enero la militancia tenga que votar entonces si está de acuerdo o no con formar un partido único llamado Frente Amplio. Muchas gracias por ese informe, Frañi. Cambiamos de noticias. Los sueldos de los trabajadores chilenos han comenzado a repuntar tras largos meses cayendo por culpa de la inflación. Sin embargo, el aumento del desempleo reactivó el debate político por la extensión del IFE laboral, política pública que dejó de funcionar el pasado 30 de septiembre. Es un leve respiro para los bolsillos, es que cuando la inflación subía y subía, los sueldos de los chilenos se esfumaban. Un panorama que comienza a cambiar, así lo reveló el INE. Durante agosto, los sueldos reales de los trabajadores, es decir, descontado el IPC, crecieron un 2,6%. Se trata de la sexta alza consecutiva. Por supuesto es un dato positivo para la economía, significa mayor poder adquisitivo de las remuneraciones. Y esto lo que está reflejando es también la evolución de la inflación. O sea, si un trabajador hace un año ganaba 500.000 pesos, hoy gana 513.000. No parece ser mucha diferencia, pero cabe recordar que por 17 meses los sueldos reales de los chilenos solamente sabían de caídas. Y de allí en adelante es el crecimiento económico, el que va a poder impulsar que los salarios vuelvan a crecer por sobre la inflación. Porque lo que tenemos hasta ahora es solo recuperando el poder adquisitivo que perdimos durante los últimos 2 años. Desafíos que siguen presentes en el mercado del trabajo y por ello un grupo de diputados de oposición está buscando revivir el IFE laboral, una política pública que dejó de existir hace pocos días. Tenemos a 900.000 cesantes en Chile y necesitamos motivar el mercado laboral, sobre todo a la pequeña empresa, y esta herramienta le sirve muchísimo para poder levantarse luego de la pandemia. Que haya un IFE laboral que permita enfrentar este 9% de desempleados. Más de 800.000 chilenos hoy día no tienen trabajo y esa debe ser una prioridad. Un beneficio que se implementó en plena pandemia y que benefició a un total de 994.000 personas que al encontrar un empleo formal recibían por 3 meses un apoyo adicional pagado directamente por el Estado al trabajador. Para incentivar el trabajo me parece bastante bien, pero eso significa también que el Estado tiene que tener buenos ingresos. Es para los dos lados, incentivar al trabajador, incentivar a la empresa, para que contrate más gente y el gobierno, claro, puede ayudar a esa gente que estuvo con meses sin trabajo. El financiamiento es un asunto no menor. En sus años de vigencia, el IFE laboral tuvo un costo para el Estado de 540 millones de dólares. El tema vuelve a generar debate político justo cuando por estos días comienza la discusión por el presupuesto. Están todas las voluntades para que esto se discuta con seriedad y lleguemos a un acuerdo respecto de la política pública que puede fomentar el empleo, pero que también lleguemos a un acuerdo respecto de los recursos que se van a utilizar para aquello. Tener buenos sistemas de incentivo a la contratación es un desafío bien grande y afortunadamente el Ministerio del Trabajo ha tomado la iniciativa de trabajar y perfeccionar los mecanismos que tiene. Por ahora, el gobierno apuntaría a integrar sus incentivos laborales ya vigentes. El IFE terminó su último pago el pasado 30 de septiembre y vuelve al debate tras las preocupantes cifras de desempleo. La conocida Fundación Daya será denunciada en Contraloría porque a juicio de un diputado, dineros vinculados a la organización se hicieron humo. El legislador no solo cuestiona convenios con 11 municipios del país, también el supuesto pago de chocolates, viajes e incluso el internet de la parlamentaria Ana María Gasmurri. Lo único que se transformó en humo fue su compromiso con los pacientes de su comuna cuando él era concejal. Respuesta a su par republicano, Juan Irarrázaval, parlamentario que anunció acciones en Contraloría por eventuales irregularidades en convenios firmados entre la conocida Fundación Daya, la que la diputada Gasmurri formó en 2013, y 11 municipios del país. La Fundación Daya recorrió Chile promoviendo las bondades de la marihuana para miles de pacientes desesperados. Lamentablemente, las esperanzas de esos pacientes y esos recursos
se transformaron literalmente en humo. La ONG se hizo conocida cuando el debate por el uso de la marihuana se presentó con fuerza en el país. Este es el cogollo. Fundación que ejecuta programas para permitir el uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria. Es increíble como aquí los sesgos ideológicos en contra de algo que se ha abierto camino a pesar de las resistencias y por lo cual estoy tan orgullosa del trabajo Fundación Daya, hoy día se ha utilizado de esta manera mañosa. La acusación del diputado republicano apunta a tratos firmados en 2015 y 2016 no concretados o sin rendir que, de acuerdo a la denuncia, elevan a cerca de 200 millones la deuda de la entidad. Hoy día no solamente deben en rendiciones cerca de 200 millones de pesos, sino que hay otras rendiciones que son francamente ridículas. Paseos, internet de la casa de la diputada, lo que es francamente impresentable. Y no solo eso, en la denuncia también hace referencia a pagos injustificados en carne molida, helados, papel higiénico. Cuestiona además los vínculos afectivos de los miembros de la fundación con la parlamentaria, ya que en la organización participa su pareja y sus hermanos. Fundación Daya partió en el patio de mi casa y surge como un impulso familiar. Y trabajaron 80 personas en que obviamente se hacían compras de supermercado para la alimentación y puede haber un sneaker, porque entiendo que era un sneaker lo que están cuestionando. Pero por favor revíselo. Proyecto colaborativo con los municipios mencionados. De acuerdo al escrito de 19 carillas, en Arica se registra un saldo pendiente de más de 17 millones. En Puerto Natales la denuncia afirma que no hay claridad del paradero de casi 9 millones. Y en Peñalolén manifiestan que los trabajos no se han concretado. Lo que pasa es que esos dineros son los que justamente se dedicaron al proceso del cultivo, la preparación, y lo que a ellos les faltó, que realizaron ese aporte, es posibilitar la recepción de aquello y la entrega, que está en sus manos. Obviamente que las gestiones que faltan pertenecen a los municipios. Consultado a los diferentes municipios, la mayoría aseguró desconocer los convenios que se vinculan a administraciones anteriores que serán revisados. El municipio puso a disposición de la Fundación Daya 35 millones de pesos, que significó el tratamiento durante más de un año a 95 personas que padecían enfermedades catastróficas. Este es un buen convenio. Nosotros como municipio hemos estado incorporando a esta entrega de fármacos a más de 150 pacientes. Ya esto equivale a más del 70% de los fondos que fueron asignados para este fin. La presentación del diputado Ira Razabal busca que Contraloría determine posibles responsabilidades administrativas y se establezcan sanciones si corresponden. Denuncia que será oficializada la mañana de este viernes por el parlamentario. Y a poco más de 15 días de que se solicitara la disolución de la Fundación Democracia Viva, el Ministerio de Justicia adelantó que va a pedir el término de otras 7 organizaciones. Tras los análisis del caso Convenios, el ministro Luis Cordero informó a 24 Horas Central que va a pedir la disolución de nuevas fundaciones investigadas en el marco del caso Convenios. La Fiscalía investiga a más de 40 organizaciones e incluso durante esta jornada realizó nuevos allanamientos en la Seremi de Vivienda del Ñuble por dichas indagatorias. El Ministerio de Justicia ingresará al menos 8 solicitudes al Consejo de Defensa del Estado en los próximos días con el fin de poner término a la personalidad jurídica de las organizaciones que, a juicio del Ministerio, no cumplían con los objetivos para los que fueron creados. En el caso de Democracia Viva en particular, el Ministerio de Justicia, que es de los primeros casos que estudió, definió lo que entiende que son las entidades sin fines de lucro y los objetos y las políticas, o sea, los márgenes en los cuales estas deben operar. Con ese estándar ha seguido estudiando el Ministerio de Justicia el resto de las entidades investigadas y en los próximos días el Ministerio le va a solicitar al Consejo de Defensa del Estado las disoluciones de aproximadamente entre 7 y 10 de esas entidades que están en una situación similar, es decir, que se han constituido y que no cumplen el objeto para el cual la ley ha permitido su creación. Y esta fue una jornada plagada de reuniones en el ex Congreso en donde expertos, consejeros y dirigentes de partidos agotan todas las opciones para encontrar acuerdos que permitan cambiar y darle viabilidad a la propuesta constitucional aprobada por el Consejo. El texto debe ser presentado la próxima semana y aún faltan estas reuniones.
Alejandro Salazar. La reunión del Partido Republicano. Yo estoy equivocado acá entonces. Son tantas las reuniones que algunos consejeros incluso arribaban a la sala del adversario político. Citas que suceden, encuentros formales entre distintos sectores que buscan destrabar nudos y lograr acuerdos. Consejeros que están a la espera de lo que puedan decir los expertos sobre la propuesta constitucional en los próximos días. Yo espero que se identifiquen bien, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios indispensables para que terminemos con un proyecto más equilibrado? Que los expertos finalmente realizan observaciones, vamos a analizarlas en su mérito en el Pleno y las evaluaremos de esa manera. Por supuesto que eso es lo que contempla el proceso y los consejeros republicanos, y espero que todos estén abiertos a aquello. Es justamente la fuerza republicana, que es mayoría en el Pleno del Consejo, la que sería clave para aprobar los cambios a la propuesta que hagan los expertos. ¿Van a discutir eventualmente ceder en algunas cosas? Arturo, ¿hay espacio para negociar con el oficialismo? Silencio de momento del presidente del Partido Republicano. Las conversaciones están en curso y por eso los 24 comisionados consideran fundamental el rol de los partidos políticos en esta fase. Vamos a continuar en esto y con ustedes nos sentimos mucho más apoyados. Aplausos la noche del miércoles en esta cita que reunió el oficialismo. Risas este jueves en el encuentro de los expertos de RN con su partido. Rondas de reuniones que se repiten en todos los sectores, incluso entre colectividades que no tienen representación en el Consejo Constitucional, con expertos de Chile Vamos y republicanos. El sector al que el oficialismo le hizo un llamado. Alguien acuñó bien esto, una que nos una, pero también uno dice una que nos una y no una que nos hunda. Le hacemos un llamado fuerte y claro a la derecha. Es la posibilidad que tenemos de construir esta Constitución en unidad. Todos van a tener que ceder, pero algunos van a tener que ceder más. Todos podemos ser responsables, pero algunos van a ser más responsables que otros. Los llamados a los expertos de Chile Vamos, pero especialmente al del Partido Republicano, Carlos Frontaura, que representa la fuerza mayoritaria del Consejo. Comisionado, ¿cómo están las negociaciones? Comisionado, todos apuntan a que usted es el hombre clave aquí para las negociaciones con Chile Vamos y el oficialismo. Podría haber un acuerdo desde la UDI al PC y si el Partido Republicano no es parte de él, eso sería inútil para poder cambiar la dirección de hacia dónde se está llevando el texto constitucional. Sin ese acuerdo extendido, y para ello los partidos son claves, me temo que la comisión termine informando cuestiones más bien puntuales de redacción. Tiene que partir de la base de que tiene que lograr la máxima adhesión posible, pero nadie está obligado en términos de forzar acuerdos que están más allá de lo que su conciencia le demanda. Por eso, aunque el trabajo para mejorar la propuesta constitucional la tendrán durante la próxima semana los expertos, se necesitará del diálogo permanente con los consejeros que tendrán que votar esos cambios. Y quiero pensar que se juntan precisamente porque ven en la instancia que se abre una oportunidad para seguir aportando al texto. Nosotros somos tremendamente conscientes, y hablo por la bancada republicana, de que este es un texto que se construye, ¿no? Mancomunadamente. Este sábado los expertos recibirán oficialmente la propuesta aprobada por los consejeros y en 5 días tendrán que definir los cambios que propondrán. Tiempo acotado donde tendrán también que definir la metodología de trabajo que los tendrá todo el fin de semana largo, atentos a la redacción de las propuestas. Y en su visita a la región de Coquimbo, el presidente de la República, Gabriel Boric, fue abordado por un grupo de trabajadores del área de la salud que se han manifestado por la desvinculación de más de 6.000 trabajadores que fueron contratados por el contexto de la pandemia del COVID. Lo que están pidiendo cuesta 50 millones de pesos, les dijo el mandatario, y les consultó de dónde podrían sacar dicho dinero. Fue el 31 de agosto pasado cuando el Ministerio de Salud informó por el fin de la alerta sanitaria que de los casi 12.500 trabajadores vinculados a honorarios por la pandemia, alrededor de la mitad debían finalizar sus funciones, lo que provocó el inicio de las movilizaciones de los trabajadores de la salud. Escuchemos declaraciones. Pero déjeme decir algo, lo que están pidiendo cuesta 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos. ¿Dónde sacamos 50.000 millones? Nosotros entendemos eso, lo que no entendemos es cómo fueron tratados tan indignamente. Totalmente de acuerdo con usted, en eso me parece inaceptable. Y en eso concuerdo y me parece muy bien que como dirigentes sindicales lo estén planteando. La Corte Suprema otorgó otra prórroga de 6 meses para implementar
el fallo contra las ISAPRES. La Superintendencia de Salud había solicitado una extensión con la finalidad de continuar con la tramitación del proyecto de ley corta, plazo que finalizaba la jornada de este 30 de noviembre. Sin embargo, el máximo tribunal accedió a la petición, por lo que se fijó plazo hasta el 30 de mayo del año 2024, para implementar así el fallo que obliga a las ISAPRES a devolver el dinero cobrado de más a través de la tabla de factores. Cabe destacar que la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto presentado por el gobierno. Bueno, y vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más noticias en 24 Noche. Ya volvimos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Volvemos con las noticias. Sensaciones encontradas dejó en Argentina el anuncio de la FIFA sobre ser una de las sedes inaugurales del Mundial 2030. Una noticia que irrumpió en plena campaña electoral y que fue aprovechada por el candidato oficialista Sergio Massa. Bueno, la Argentina es sede. La selección argentina va a abrir ese Mundial 2030. Es la noticia del año en el mundo del fútbol. Es un gran logro, es un gran logro. La realización de uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030 confirmado por la FIFA fue un logro, pero también un escenario de incertidumbre del otro lado de la cordillera. Acá hubo una confusión enorme porque Argentina, al igual que el resto de los países sudamericanos, al igual que Chile, apuntaban a tener el Mundial completo. Por eso no hubo como un rato, unos minutos largos de confusión. Se va a jugar el Mundial 2030 en 6 países. Básicamente va a ser España el organizador, va a tener prácticamente todas las sedes. Precisamente este inédito formato con que se disputará el Mundial 2030 dejó con gusto a poco a una parte de los argentinos que esperaban organizar la cita mundialista completa, sobre todo porque casi la totalidad de los partidos se concentrarán en España, Portugal y Marruecos. El tema es que después no se va a jugar más acá, ¿eh? Después se va a ir a España, a Marruecos y a Portugal. No, me estás jodiendo. Claro, sí. Es difícil de explicar. ¿Cómo nos cagaron, hermano, ¿Cómo nos cagaron? Podría ser peor, ¿no? ¿O no? La ausencia de Chile, país que también se presentó como candidato a organizar la cita planetaria y que fue parte de la postulación, también fue tema de debate en Argentina. Chile también estaba en el proyecto, pero la FIFA lo corrió. Los diarios chilenos titularon papelón. Dejarlo a Chile afuera es un sinsentido. La noticia fue aprovechada por el candidato presidencial Sergio Massa, quien en su calidad de ministro de Economía dio una conferencia de prensa con el presidente del fútbol argentino, Claudio Chiquitapia. En el 2030, gobierne quien gobierne la Argentina, el Mundial empieza acá, en casa, con nuestra selección, jugando para los y las argentinas. Que además de orgullo, me llena cierta satisfacción personal. Está para el aprovechamiento político, teniendo en cuenta que el presidente de la AFA, Chiquitapia, es una persona que quedó con buena imagen en la sociedad. En este contexto, toda la sociedad ve todos ese tipo de gestos dentro del contexto de la campaña electoral, ¿no? Aunque la mezcla entre fútbol y política es algo de lo que ha huido el actual gobierno, que no se reunió con los campeones del mundo tras su llegada de Qatar. En tiempos de campaña, la candidatura oficialista de Massa busca capitalizar la pasión de los argentinos por el fútbol en medio de unas encuestas que le dan el segundo lugar de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. Internacional. Vamos a revisar las noticias del mundo. Crece la tensión en Bolivia tras el enfrentamiento entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, que fue expulsado del partido de gobierno. Pero ¿cuáles son los motivos de esta guerra política? Lo vemos en la siguiente nota. Se instruye al Tribunal Disciplinario y de Ética correspondiente a iniciar las acciones legales de expulsión del instrumento más IPCP contra autoridades electas.
Fue la gota que rebalsó el vaso en una rivalidad interna que fracciona más que nunca al partido del gobierno boliviano, el Movimiento al Socialismo. Declaraciones que anuncian la expulsión inmediata del actual presidente Luis Arce, junto a su vicepresidente David Choquehuanca, tras su ausencia en el Congreso del partido, el mismo en el que el expresidente Evo Morales fue proclamado candidato para las elecciones primarias de diciembre para llegar a los comicios de 2025. Nuestro hermano Evo Morales se iba como presidente del MAS y PSP a nivel nacional. Por su parte, el presidente y el vicepresidente de Bolivia argumentaron que decidieron no participar del Congreso, ya que la representación de los sectores sociales fundadores del MAS había sido disminuida. Hecho que muestra el partido político más fuerte de Bolivia totalmente fraccionado, frente al choque por el control de la izquierda boliviana que amenaza con agravar la politización y la debilidad del sistema de justicia y otras instituciones. Lamentablemente, el gobierno de Lucho David, peor que el gobierno de Vasco, peor que los gobiernos neoliberales, hasta el último momento intentar que el Congreso sea postergado. Y es que la lucha entre las dos alas del MAS es cada vez más compleja y dura. El fondo del conflicto se resume en quién será, si Morales o Arce, el candidato de los sectores populares e indígenas bolivianos en las presidenciales de 2025. Una división que no comenzó en los últimos días. De hecho, Arce y Morales están distanciados desde fines de 2021, ante los pedidos del exmandatario de cambiar a algunos ministros que el presidente ha ignorado. Sin embargo, la pugna entre ambos se agudizó cuando Evo Morales, presidente de 2006 a 2019, anunció su candidatura para las elecciones de 2025, mientras que a Arce, su ministro de Economía hasta 2017, y sucesor le quedan 2 años al frente del gobierno del MAS. El 50% del país vota al MAS. Es decir, estamos hablando de un núcleo poderosísimo de votos, ¿no es cierto? Y ahí dejan a la militancia o al filomasismo, si tú quieres, en 2 caminos. El primero, en irse. Y la otra alternativa que dejan a la militancia es posicionarse. Frente al silencio público del actual presidente, que no ha dado declaraciones ante la polémica que lo envuelve, un sector del MAS lo acusan de traidor y de intentar eliminar a Evo Morales. Este Arce Catacora hoy nos traicionó y nuestra lucha se encuentra secuestrado por estos oportunistas. Una crisis interna que se posiciona como una de las más complejas que ha tenido que enfrentar el Movimiento al Socialismo, el partido de izquierda que se impone en Bolivia y que ha dominado la escena política del vecino país desde hace casi 20 años. Revisaremos impactantes imágenes que muestran el nivel de fuerza con que el tifón Koinu azotó Taiwán, en donde este fenómeno ya deja más de 300 heridos y reportes de víctimas fatales. Esta imagen de satélite muestra que el centro del tifón se encuentra actualmente cerca de la costa sureste de Taiwán. Con ráfagas de viento de hasta 342 kilómetros por hora, capaces de derribar árboles, semáforos, letreros, autos e incluso personas, el tifón Koinu ya ha sido catalogado como el más fuerte que ha azotado a Taiwán en toda su historia. Imágenes como estas dan cuenta de la intensidad de un fenómeno que tocó tierra en el Cabo Eluambi, el más austral de la isla, para luego ir debilitándose a medida que se adentraba en el territorio, no sin antes dejar un impactante camino de destrucción, más de 300 personas heridas y reporte de víctimas fatales. A menudo nos golpean fuertes tifones, pero este era demasiado fuerte y duró mucho tiempo, realmente mucho. Fueron 6 o 7 horas con vientos continuos. Estábamos petrificados. Cuenta que tanto fue el miedo que dormir durante la noche le resultó imposible, tal como le ocurrió a algunos turistas. Cuando nos acostamos era posible escuchar el sonido del viento y de pedazos de metal chocando. Teníamos miedo de que el techo se volara. Aunque incluso los propios residentes han quedado atónitos y como no, si más de 62.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, decenas de vuelos debieron ser cancelados, mientras que ciudades de toda la isla se vieron obligadas a cancelar clases y trabajos. Llevo 17 años aquí y esta es la primera vez que experimento algo así. Estas temporadas en general son de tifones, más o menos de abril, mayo hasta octubre.
pasan y ocurren siempre. El gran tema que estamos viendo es que cada vez más, y principalmente a este año, hemos visto tifones muy fuertes, muy severos. Una tendencia que los expertos atribuyen al cambio climático. La temperatura superficial del Pacífico se encuentra en valores récord, no solamente en el Pacífico tropical oriental, cerca de Sudamérica, porque estamos en el Niño, sino que también del otro lado del Pacífico. Cada día el mar está más caliente, eso genera mucha energía, que libera energía a la atmósfera y se producen estos huracanes o tifones. De hecho, con una temperatura global media de 16,38 grados Celsius, septiembre cerró como el más caluroso jamás registrado, convirtiéndose en el cuarto mes consecutivo de un calor sin precedentes. Este año 2023 lo que hemos visto son extremos de precipitación, que en Chile también lo vimos hace poco tiempo, ¿no? Extremos de calor, y que también eso nos llama a prepararnos en este verano en el hemisferio sur. Son las advertencias de quienes miran con preocupación eventos como el tifón Koinu en Taiwán, que dejó a su paso la tercera ráfaga de viento jamás registrada a nivel mundial y que ahora avanza amenazante hacia el sur de China. Bueno, y vámonos de inmediato a revisar qué es lo que va a marcar la jornada de este viernes en la agenda de noticias. Desde las 17 horas de este viernes inicia el megacorte de agua en 6 comunas de la región metropolitana. Aguas Andinas anunció que interrumpirán el servicio en Independencia, Recoleta, Renca, Conchalí, Santiago y Providencia. Esto por los trabajos en medio de la construcción de la línea 7 del metro. El corte de suministro de agua potable se extenderá hasta las 6 de la mañana del domingo 8 de octubre. Este viernes anunció una movilización de operadores de vuelo, esto luego de que los asociados del Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo rechazaran la propuesta de trabajo que fijaba una hoja de ruta para abordar las demandas. Desde la DGAC hicieron un llamado a los pasajeros a revisar posibles cambios de vuelos para este fin de semana por una baja en el flujo de vuelos. Y continúa la agenda de actividades para el presidente de la República, Gabriel Boric, en relación de Coquimbo, esto es la región de Coquimbo, digo. Durante la jornada el mandatario encabezará la presentación del balance y continuidad en materia de seguridad pública en la zona. ...24horas.cl. Ya tenemos lista la fiesta para esta jornada deportiva que va a vivir Chile con Santiago 2023 y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Artistas confirmados en el área nacional. Por ejemplo, nos van a acompañar los Jaivas, los Bunkers y los Tres. Y para el broche de oro desde el área internacional, Sebastián Yatra, todos los detalles de qué otros artistas y cómo va a ser esta ceremonia inaugural, los puede encontrar los detalles en 24horas.cl. Bueno, y hasta aquí dejamos esta revisión informativa en las pantallas de Canal 24 Horas y por supuesto también por TVN. Nos despedimos.